Aló. Hermanos, buenos días. Qué gozo poder tener en la providencia del Señor la vida y también las circunstancias propicias para poder estar aquí esta mañana y adorar al Señor. Así que hoy, hermanos, vamos a tener en esta enseñanza la última parte de esa serie de debilidades providenciales, para lo cual quiero que me acompañen, por favor, a 2 Corintios, capítulo 12. Segunda a los Corintios, capítulo 12. Y vamos a hacer la lectura, una lectura gozosa, también una lectura que tema al Señor desde los versos 1 al 10. Muy atentos, voy a dirigir esta oración a favor de ustedes y ustedes me siguen en sus mentes. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versos 1 al 10. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oremos. Señor, gracias te damos por este momento de adoración a través del cual exponemos tu palabra y la oímos. Señor, conscientes de que tu palabra es también un medio de gracia que tú has concedido a tu iglesia, te rogamos que a través de este podamos adorarte, pero que también a través de este recibamos de ti poderoso provecho, a través del Cristo que está en medio de nosotros. Así nos encomendamos a ti y te adoramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La amargura es un daño, iglesia, que ha acabado con la vida de muchas personas. La amargura también es un daño que ha acabado con amigos. La amargura es un daño que ha dividido iglesias. La amargura es un daño que ha acabado matrimonios, ha separado familias, ha destruido ministerios. Y cuando hablamos de la amargura podríamos pensar que eso es algo que ocurre por allá a los impíos, pero tristemente no es así. La amargura también es algo que nos toca a los hijos de Dios, diría yo, un peligro de todos los días. Y hermanos, la amargura en el creyente, no en el impío, en el creyente siempre revela una falta de entendimiento en las providencias difíciles del Señor. Siempre. Cuando estamos amargados, no lo estamos para la gloria del Señor. En cambio, estamos en contra
de los propósitos de Dios. La amargura siempre es la consecuencia de no interpretar adecuadamente lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y tenga en cuenta que la amargura, una vez hecha raíces, crece como un fuerte árbol y daña vidas y lo que está alrededor. Hermanos, ya que estamos viendo las debilidades providenciales y que éstas son usadas por el Señor para provecho del creyente, debemos también decir que en medio de las debilidades providenciales muchos se han quedado estancados en la amargura. Y por eso quiero que hoy revisemos el tema de el poder de Cristo, de la amargura al gozo en las debilidades providenciales. El poder de Cristo, de la amargura al gozo en las debilidades providenciales. Yo quisiera, hermanos, antes de iniciar, que pudiéramos recordar hasta aquí que hemos visto las debilidades providenciales. Hemos visto que ellos son sucesos externos, recordarán, dolorosos y adversos. Pero también hemos visto que las debilidades providenciales son sucesos preparados por el Señor soberanamente. Asimismo, vimos que las debilidades providenciales son tratos del Señor contra pecados específicos de los creyentes. También vimos que las debilidades providenciales son sucesos desafiantes que inducen al creyente a la oración. Y por último, hoy vamos a ver que las debilidades providenciales son campos fértiles en donde el poder de Cristo crece, germina. Las debilidades providenciales también son campos fértiles en donde el poder de Cristo crece. Miremos, por favor, el verso 9 de 2 Corintios 12. Y dice allí, y me ha dicho. Recordemos, hermanos, que ese y me ha dicho es una respuesta a la oración intensificada del apóstol en medio de su debilidad providencial. Por eso el y me ha dicho es el recuento de Pablo a la iglesia de Corinto y a la iglesia en Fontibón en esta mañana de lo que fue la respuesta del Señor Jesús a su oración intensificada. 3 veces he rogado al Señor, recuerden en el verso 8. La respuesta del Señor Jesús en el verso 9. Y me ha dicho, ¿quién? El Señor Jesús. Recordemos que la palabra Señor, Pablo siempre la usa para referirse a Cristo. De tal manera que aquí en el verso 8 encontramos que en ciertas circunstancias orar directamente a Cristo es válido. El principio general es orar al Padre por medio de Jesucristo. Es lo que debemos seguir. Pero en ciertas circunstancias la oración a Cristo es válida, como en estas. O como cuando Esteban dijo, Señor Jesús, en tus manos entrego mi espíritu. O Maranata, Señor Jesús, ven pronto. Es una petición hecha directamente al Señor Jesús. En ciertas ocasiones la oración directa a Cristo es válida, como en esta ocasión. Y el mismo Señor Jesús contesta a Pablo aquí frente a su debilidad providencial. Hermanos, ese y me ha dicho nos debe indicar varias cosas acerca del Señor Jesús. Primero, el Señor Jesús nunca será indiferente al dolor de su pueblo. Y me ha dicho implica que el Señor Jesús contestó al apóstol en su sufrimiento, en su debilidad providencial. El Señor Jesucristo nunca será indiferente al duelo de sus miembros, al duelo de su iglesia, al duelo de sus sufrientes. Siempre el Señor tendrá que decir algo frente al duelo de sus hijos cuando estos hijos claman a Él intensamente en medio de debilidades providenciales. Por supuesto que es difícil escuchar la voz del Señor Jesús cuando el creyente anda buscando por fuera del Señor Jesucristo soluciones.
Entonces, todo tipo de voces vendrán, mi mamá, mi papá, el mundo, yo mismo, pero será difícil entonces así escuchar la voz de Cristo a menos de que se le consulte intensamente. Pero el Señor Jesús nunca es indiferente al dolor de sus hijos. Por eso, y me ha dicho. Es una respuesta clemente del Señor al dolor del apóstol. Quiero que notemos la relación, verso 8, verso 9, oración, palabra de Cristo. Oración, palabra de Cristo. Notemos, hermanos, cómo estas dos cosas en la vida del creyente, como en la vida de Pablo, son tan importantes. Siempre acompañar la oración con palabra de Cristo. Señor, yo te hablo. Señor, ¿tú qué me dices? Siempre. Es por eso que en nuestros tiempos de devoción, la oración y la palabra son dos medios que deben estar juntos. Yo te hablo, Señor, pero tú me hablas a mí también. Ahora, ¿cómo habló Cristo a Pablo? No lo sabemos. Tal vez a través de una visión, tal vez a través de una revelación, tal vez a través de un sueño, tal vez una voz audible, o tal vez a través de la misma escritura. ¿Por qué no? Ya la primera carta estaba escrita. Y ya en la primera carta Pablo había escrito de la gracia de Dios. Tal vez lo único que le faltaba a Pablo era estudiar un poco y escuchar allí a Cristo hablando de la gracia. Lo importante no es cómo le habló, sino que le habló. Lo importante es que Él traiga respuestas consoladoras a nuestra vida cuando nos encontramos en pruebas. Y aquí está esa respuesta. Vamos a leer algo de la respuesta y la vamos mirando poco a poco. El Señor Jesús le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Vamos a detenernos ahí un poco. Bástate mi gracia. Esa palabra bástate significa es suficiente para ti mi gracia. Suficiencia. Ahora, ¿por qué llama la atención ese bástate? Porque para Pablo las visiones que tuvo, las revelaciones, no satisfacían su necesidad en medio de la prueba que estaba viviendo. El haber ido al tercer cielo, el haber ido al paraíso, no fue suficiente para Pablo en medio de estas debilidades providenciales. Por supuesto, haber ido al tercer cielo tuvo que haber sido muy impactante para el apóstol, pero extrañamente, estas terribles, tremendas, gloriosas experiencias en la debilidad providencial no sirvieron. Es decir, no satisfacen la vida del apóstol. En cambio, ¿qué dijo el Señor Jesús que en su prueba y debilidad satisfacía su vida? Mi gracia. No tus revelaciones, Pablo. No tus visiones. No tus grandes experiencias. Eso no. Mi gracia. Mi gracia para ti. Hermanos, llama la atención porque muchas veces en dolores que hemos experimentado, tal vez ustedes y yo hemos querido oír esa voz audible del Señor. Hemos querido tener una experiencia como la de Pablo, que tal vez el Señor en medio del dolor nos lleva al tercer cielo y entonces pensaríamos, si el Señor me muestra algo del cielo, tal vez sería aquí consolado. Hermanos, no funcionaría. No funcionaría. Aunque ustedes y yo en medio del dolor fuéramos llevados al tercer cielo y tuviéramos revelaciones y tuviéramos visiones, no seríamos consolados en medio de pruebas, porque las experiencias nunca sirven para fortalecer la vida de un creyente que es afligido. En cambio, la gracia de Dios, sí, basta, es suficiente. Así que, hermanos, cuán fácil es pensar que si tuviéramos ciertas experiencias sobrenaturales del Señor Jesucristo seríamos consolados, pero cuán difícil es ver a Cristo en las dificultades. Queremos verlo en el tercer cielo, pero no queremos verlo en la tierra, en las dificultades. Pues Pablo nos da a entender no el tercer cielo por ahora,
es lo que me satisface, su gracia aquí en la tierra, aquí en las debilidades, aquí en estos problemas. Cuán difícil es ver al Señor Jesús en medio de las debilidades y problemas. Ahora, bástate mi gracia. ¿La gracia de quién? Del Señor Jesús. El Señor Jesús dice a Pablo, mi gracia, la que te dispenso, esa gracia es suficiente para ti en este dolor. Hay una respuesta del Señor Jesús a la inquietud, al dolor, a la aflicción del apóstol Pablo. Porque como veíamos, el Señor no es indiferente a los dolores de sus hijos. Pero el Señor Jesús siempre responderá adecuadamente a lo que el creyente necesita, y generalmente esta respuesta irá en contravía de lo que nosotros creemos que necesitamos. Ya que en el verso 8, ¿cuál era la petición del apóstol? Señor, 3 veces he rogado que ¿qué? Que lo quites de mí, que quites de mí este sufrimiento. Creo que podemos identificarnos con el apóstol Pablo en que esa es en gran medida nuestro enfoque en las peticiones, ¿verdad? Señor, quítame este sufrimiento. Señor, aparta de mí esta persona. Señor, aparta de mí esta circunstancia. Aquí hay una respuesta misericordiosa del Señor, y no es quitar el aguijón de Pablo, es dar algo mejor desde la perspectiva del Señor Jesús. Mi poder, mi gracia, mientras sufres los punzones de tu aguijón. Esto es antinatural, hermanos. Antinatural. Ahora, ya que el Señor dijo, mi gracia es lo que te es suficiente, Pablo, quisiéramos entender bien a qué se está refiriendo el Señor Jesús cuando dijo mi gracia. La definición tradicional de gracia, ¿cuál es? Don inmerecido. Esa es la definición tradicional de gracia, ¿verdad? Don inmerecido. Y es correcto. La gracia es un don inmerecido. Ahora bien, el problema con esa definición es correcta, pero el problema a veces es que es muy general. Y entonces nos perdemos de las especificidades o de la particularidad de lo que quiere decirnos Pablo aquí sobre la gracia. Por supuesto que la gracia es un don inmerecido, pero hay un sentido particular que Pablo quiere darle aquí en este contexto. Y es por eso que la manera como Pablo trata la gracia, tanto en 1 Corintios como en 2, podríamos definirla como capacidad sobrenatural. Así es como Pablo quiere imprimirle ese sentido en sus epístolas a la palabra gracia, capacidad sobrenatural. Es decir, una capacidad que no puede surgir en nosotros mismos, una capacidad que no tienen los que están a mi alrededor, una capacidad sobrenatural. Es decir, que supera lo natural. Viene de Dios. Capacidad sobrenatural. Esa es la definición con que podemos apreciar mejor el concepto de gracia como la trata Pablo aquí en estos versículos. Capacidad sobrenatural. El Señor Jesús está diciendo a Pablo, Pablo, te es suficiente la capacidad sobrenatural que te he dado. Porque es sobrenatural. Por supuesto que la capacidad de Pablo era insuficiente, inservible frente a esos desafíos. Pero la de Cristo no. Así que, hermanos, cuando hablamos de gracia aquí en este contexto, hablamos de capacidad sobrenatural. Bueno sería preguntarnos en nuestras dolencias, en nuestras aflicciones, ¿qué tipo de capacidad es la que nos está ayudando a sobrellevar el minuto a minuto en nuestras debilidades providenciales? Pero si es la del Señor, es suficiente, es sobrenatural. Así que, hermanos, con esto aprendemos, y nos lo enseña Pablo así, que la capacidad sobrenatural del Señor es indispensable para afrontar pruebas y para resistirlas el tiempo que sea necesario. Si son debilidades providenciales, es decir, pruebas prolongadas, entonces la gracia del Señor es suficiente para afrontarlas y sobrellevarlas.
Noten, de hecho, en el versículo 9 la relación gracia-poder. Capacidad. Dice, bástate mi gracia porque mi ¿qué? Mi poder. Es decir, mi gracia y mi poder equivalen aquí a lo mismo. Capacidad sobrenatural. Poder. Ahora, sigue diciendo el apóstol en el verso 9, bástate mi gracia porque mi poder, noten esto, se perfecciona en la debilidad, lo cual es sumamente paradójico. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Digamos varias cosas acerca del poder de Cristo aquí. Mi poder, o sea que es el poder de Cristo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona, dice el Señor Jesús, o nos dice Pablo que le dijo el Señor Jesús. Mi poder se perfecciona. ¿No es perfecto el poder de Cristo acaso? Por supuesto, esta mañana nuestra petición como iglesia fue, o nuestra acción de gracias fue, que Dios es infinito, en gloria, en majestad y en poder. Así que en Cristo su poder es perfecto, pero en nosotros no. Ese es el asunto. Por eso, aunque el poder de Cristo en Él mismo es perfecto, pleno, completo, en nosotros no. Porque el Señor en su soberano consejo ordenó que su poder se fuera desarrollando en nosotros progresivamente. ¿Qué más quisiéramos que una vez llegada la conversión, ahí mismo llegara la glorificación? Desearíamos eso y nos evitaríamos meses y años de sufrimientos y de lidiar con el enemigo y con las debilidades morales, en fin. Pero el Señor en su soberano consejo no lo determinó así, sino que su poder en nosotros fuera perfeccionado lentamente, progresivamente. Y es lo que el apóstol Pablo está aquí asumiendo. Por eso mi poder se perfecciona. Ahora bien, la palabra perfecciona, que está bien traducida aquí, podríamos aún pensar en una mejor traducción en el sentido de se está perfeccionando. Está en tiempo presente continuo. Podríamos leerlo, porque mi poder se está perfeccionando en la debilidad. Es decir, algo que progresivo. El poder de Cristo se está perfeccionando progresivamente, no de un tajo, no en un solo punto, sino progresivamente en el creyente. Ahora, surgen varias preguntas. Déjenme suponer que ustedes están teniendo preguntas ahora y déjenme contestarlas. Una pregunta es, ¿cuándo se completará ese poder? Si se está completando, pues tiene que llegar un momento en el que sea pleno. ¿Cuándo se completará ese poder? Hermanos, no es al final de la prueba. Es decir, ¿cuándo se completará plenamente? No al final de la prueba, sino en la glorificación. No al final de la prueba, no al final de la debilidad providencial, no al final de la angustia, sino en la glorificación. La meta de Dios en Jesucristo es desarrollar y completar todo su poder en su pueblo en la glorificación. Cuando nuestra reunión con Cristo sea física, presencial, cuando seamos una sola carne con Cristo y serán una sola carne, a eso apunta todo. Y entonces su cuerpo será el nuestro y lo reflejaremos a Él. Antes no, antes lo que el poder de Cristo estará haciendo en la vida de Pablo, en la vida de ustedes y en la mía es irse ¿qué? Perfeccionando. Bueno, entonces si se perfeccionará ya, ¿qué utilidad tienen las debilidades providenciales y las pruebas aquí? Hermanos, la utilidad de las debilidades providenciales y de las pruebas aquí es que cada una de ellas son campos fértiles del poder de Cristo, lo cual significa que nos dan una prueba o un bocado anticipado de la glorificación. ¿Por qué? Porque con cada debilidad providencial, Pablo está siendo perfeccionado o no. ¿Sí? Y cada vez que alcanza otro nivel de santidad, entonces, ¿qué está probando?
lo que va a pasar de manera plena allá en el futuro. Entonces, cada vez que usted y yo, como Pablo, crecemos en medio de las pruebas y nos parecemos más a Cristo, como Él piensa, como reacciona, como habla, pues son bocados anticipados de la final glorificación, en donde su santificación, la mía, van a ser plenas, perfectas. Esos bocados son deliciosos, porque tú y yo, como Pablo, cuando somos santificados, queremos más de esto. Es cuando decimos, es increíble lo que está pasando en mí. Hace años no hubiera podido con esa tentación. Hace años no hubiera podido frente a esta circunstancia. Y ahora sí, es cuando decimos eso que probamos algo de lo que viene. La glorificación, la perfección total, y la anhelamos. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra esperanza cuando estamos en medio de aflicciones? Cuando hay un aguijón ahí en nuestra carne, en nuestra vida, enviado por Dios. Pues nuestra esperanza no es primero que se acabe esa prueba. Nuestra esperanza es que podamos salir mejor santificados y probar algo de lo que viene en la glorificación. Esa debe ser nuestra esperanza. Por supuesto que de manera natural, todos cuando estamos en pruebas queremos que ¿qué? Pues que se acabe la prueba. Es una esperanza, pero no es la esperanza a la que el Señor nos llama primeramente. No está mal desear que se acabe. El Señor no juzgó a Pablo porque Él dijo, quita esta prueba de mí. Pero no es el enfoque. La esperanza en medio de debilidades providenciales debe ser, Señor, santifícame con esta prueba para probar algo sobre la glorificación final. Entonces, ¿cómo luce alguien que está siendo perfeccionado? Por el poder de Cristo, por su gracia. Bueno, con menos debilidades morales, con menos debilidades naturales. ¿Cuáles son las debilidades naturales? Menos en el sentido de una nueva perspectiva frente a las debilidades naturales. Las necesidades fisiológicas son debilidades naturales. El envejecimiento, el deterioro físico, todas esas debilidades naturales, nuestra perspectiva frente a esas debilidades naturales en la santificación, en el perfeccionamiento va cambiando, porque sabemos que vamos a recibir un cuerpo nuevo. Entonces, menos debilidades morales, pero también una nueva perspectiva frente a las debilidades naturales y nuevas fuerzas para enfrentar debilidades providenciales. Esas son las tres debilidades que enseña la Escritura: las debilidades morales, las debilidades naturales y las providenciales. Así que, hermanos, nuestra mayor esperanza en las debilidades providenciales es saber que estamos siendo perfeccionados y que sí o sí estamos apuntando a la glorificación. Vamos a mirar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 30. Este es un verso muy conocido. Algunos teólogos llaman a este verso el hilo de oro de la salvación. Dice el verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también ¿qué? Glorificó. Noten que la glorificación aquí es una meta en el plan de Dios ya realizada. Pero desde nuestra perspectiva finita, todavía está pendiente nuestra glorificación. La glorificación es la meta. Nuestra esperanza debe estar allá cuando sufrimos pruebas. Por supuesto, también nuestra esperanza es que se acabe la prueba. Pero nuestra esperanza mayor debe ser, Señor, santifícame en esta prueba para probar algo de lo que viene. Santidad plena y santidad total. Ahora, Pablo, volvemos a 2 Corintios, Pablo, hermanos, está siendo perfeccionado porque es lo que el Señor Jesús le comunica. Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se está perfeccionando en la debilidad, particularmente en la debilidad que Dios le concedió al apóstol Pablo, ese aguijón en la carne. Así que, hermanos,
quisiera que miráramos un pasaje más que es Filipenses 1:6. En este asunto del perfeccionamiento, muy bien nos hará recordar Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice el verso 6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la ¿qué? Buena obra, la perfeccionará, ¿hasta cuál día? Hasta el día de Jesucristo. Amados, no hay posibilidad que alguien en quien Dios comenzó su obra se quede a mitad de camino. No hay tal posibilidad. Hay posibilidad de que alguien que crea que Dios comenzó una obra en él se quede a mitad de camino porque no hay obra en él. Pero no hay posibilidad de que alguien en quien Dios comenzó una obra se quede a mitad de camino, sino que el versículo promete algo de lo cual Pablo estaba persuadido, y Dios quiera nosotros también en esta mañana, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, ¿la qué? Perfeccionará. La palabra perfeccionar es la misma en su raíz que la que estamos viendo allí en 2 Corintios 10, solo que la de Filipenses es más fuerte, tiene un prefijo que la hace más fuerte, más intensa, pero la raíz es la misma. Así que estamos hablando de lo mismo. Hasta el día de Jesucristo, la glorificación. El día de Jesucristo es la glorificación. Es el día en que, y serán una sola carne, Cristo y su esposa. Ahora, aquí en el verso 6, probablemente veamos el perfeccionamiento de manera romántica. Vemos ahí la palabra perfeccionará y la vemos como de color rosado. Como que Dios nos va a perfeccionar, pero no nos va a tocar. Como que nos va a perfeccionar Él allá. Aquí nosotros felices y Él nos va perfeccionando allá. La utilidad de comparar juntos pasajes es que uno nos dice lo que Dios hace y el otro nos dice cómo lo hace. Así que Filipenses 1:6 es romántico en la parte final en el día de Jesucristo. Todo será romántico ahí. Es el día de la noche de bodas. Un solo cuerpo con Cristo. No más sufrimientos, no más dolor, no más lágrimas. Pero mientras llegamos a Él, el cómo nos perfecciona, lo vemos en Corintios 12. A veces el perfeccionamiento incluye debilidades providenciales largas. Debilidades providenciales, pruebas. Digo a veces largas porque no todas las pruebas son largas. Hay pruebas momentáneas como vimos. Pero sí o sí, hermanos, el camino hacia el día de Jesucristo estará marcado por pruebas. En uno u otro grado, todo verdadero creyente tendrá que experimentar pruebas en su paso hacia la noche de bodas. Dificultades, angustias y dolor. El creyente que no es probado no es creyente, pero el creyente, verdaderamente creyente, será perfeccionado hasta el día de Jesucristo, y el cómo implicará agonías, desafíos, sufrimientos. Y no me estoy refiriendo, amada iglesia, a los problemas como consecuencia del pecado. Ese es otro tema. Dejémoslo para otra predicación. Me estoy refiriendo a pruebas, no como consecuencia del pecado, sino pruebas porque Él quiere tratar en nosotros pecados específicos y perfeccionarnos, como en el caso de Pablo. ¿Creen que el aguijón de Pablo fue consecuencia de su pecado? No, pero le está protegiendo de su pecado. Debilidades providenciales, pruebas. Así que, hermanos, qué bueno si podemos ver Filipenses 1:6 a la luz también de 1 Corintios 12:9. ¿Qué hará el Señor? Nos perfeccionará. ¿Cómo lo hará? También con pruebas. Si hemos de ser perfeccionados, se incluirán. Así que, volviendo a 2 Corintios, vemos entonces, hermanos, que las debilidades providenciales o pruebas
hacen avanzar el propósito de Dios de perfeccionarnos. ¿Ven cómo las debilidades providenciales hacen avanzar el propósito de Dios de perfeccionarnos? Pero notamos aquí cosas muy interesantes en esto que Pablo nos dice. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, dijo el Señor Jesús. Amados, Cristo deposita, como dice aquí el verso 9, Cristo deposita su poder en vasos fuertes, en vasos de barro, en vasos quebradizos. Y allí lo hace crecer. Por eso las debilidades providenciales son campos fértiles en donde crece el poder de Dios. Pero el Señor coloca su poder en vasos frágiles. ¿Dónde colocaríamos ustedes y yo aquello que tiene más valor? Aquello que apreciamos más. ¿En un vaso débil? No, lo colocamos en el banco, lo colocamos en una caja fuerte, en un lugar donde nadie nos pueda tocar, lo encerramos bien, ponemos triple candado, en un lugar fuerte, porque ahí está lo que más tiene valor para nosotros. Pero ¿en dónde el Señor Jesucristo quiso colocar su precioso poder, su glorioso poder y majestuoso poder? En vasos de barro. ¿Dónde el mundo, en cambio, ve el poder? Cristo lo ve en vasos de barro. ¿Dónde el mundo ve el poder? Lo ve en las grandes hazañas de los hombres. Lo ve en las medallas de oro y de plata. A propósito de los Juegos Olímpicos. El hombre o el mundo, ¿dónde ve el poder? Allí donde hay grandes rasgos físicos. Allí donde hay genialidad humana. Cristo no ve el poder allí. Cristo ve el poder en simples y quebradizos vasos de barro. Y allí Cristo ve crecer su poder y su gloria. Ninguno de nosotros aquí en esta mañana podemos decir, yo soy fuerte. Pero sí podemos decir, el poder de Cristo ha crecido en mí. El poder de Cristo, Él le plació, paradójicamente, ponerlo en vasos de barro y de allí hacerlo crecer. Qué paradójico, pero qué bueno para nosotros. Así que, hermanos, Pablo no vio el poder de Cristo en sus visiones. No vio el poder de Cristo en sus revelaciones. No vio el poder de Cristo en su experiencia de haber ido al tercer cielo. Increíble, ahí no vio el poder de Cristo. No vio el poder de Cristo en sus credenciales hebreas. Hijo de Abraham, circuncidado el 8º día, de la tribu de Benjamín, fariseo experto. En sus credenciales no vio el poder de Cristo. ¿Dónde lo encontró? En sus debilidades. Hermano, ¿dónde estamos buscando el poder de Cristo? ¿En el pastor? ¿En mis títulos universitarios? ¿En que pude comprar esto o aquello? ¿En dónde estamos buscando el poder de Cristo? No se encuentra en otro lado, sino en las debilidades. Allí comienza uno a identificar el verdadero poder de Cristo. Así que, hermanos, ese cuerpo y esa alma aguijoneada de Pablo fue un recipiente del poder de Cristo. Cada aguijonazo que Pablo estaba sintiendo era un orificio por donde destellaba la luz de la gloria de Cristo. Ahí fue donde Pablo vio el poder de Cristo. Pero, hermanos, el mundo nunca va a ver poder en las debilidades. Es antinatural. ¿Qué es lo natural? Pues gozarnos, gloriarnos de las hazañas y logros humanos. Por eso reiteramos, el mundo, ¿dónde ve el poder? Allá en las hazañas,
en el ganador, en el que pasó por encima de los demás y logró llegar a la cúspide, allá en la medalla de oro, allá en la medalla de plata, allá en la genialidad humana, allá en los rasgos físicos perfectos, ideales, allá ve el poder. Cristo lo ve en vasos de barro, siempre, en las debilidades. Así que Pablo comienza a dar sus conclusiones de todo esto. Miremoslas en el verso 9. Por tanto, ahí comienza Pablo a dar sus conclusiones. ¿Qué tuvo que decir Pablo? ¿Qué tuvo que opinar Pablo en la respuesta que dio el Señor Jesús? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien o mejor en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Notan, hermanos, cómo la mentalidad de Pablo ha cambiado? En el verso 8 tenía una mentalidad y en el 9 su mentalidad cambió. En el verso 8, ¿qué pensaba? Señor, esta debilidad es muy mala, quítala de mí. En el verso 9 dice, no es mala, me duele, pero no es mala. ¿Notan un cambio de mentalidad? Ese cambio que ocurrió en Pablo puede ocurrir en ti y en mí si damos los pasos apropiados. Pero no hay dos opciones, sino gozo en Cristo o amargura en mí. No hay más opciones cuando se está sufriendo. No hay más, hermanos, de verdad no hay más. O me amargo o me gozo en Cristo, en una de las dos. Y de alguna manera Cristo dio a entender esto. El que conmigo no recoge, contra mí es. Cristo no dio opción tercera. El que está conmigo y el que no está conmigo pues es contra mí. No hay más opciones, o amargura contra Cristo o gozo en Cristo. Y la mentalidad de Pablo cambió entre el verso 8 y 9. Señor, quítalo de mí, y después lo acepto. ¿Qué cambio? ¿Cómo? De la amargura al gozo, en debilidades providenciales. Así que quiero analizar con ustedes algo sobre la expresión buena gana. Es importante, porque recordemos, dice Pablo allí, por tanto, conclusión de Pablo, ¿de buena qué? De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Sería muy importante que miremos ese de buena gana, ¿cómo ocurrió en Pablo? Para ello será importante sugerir una definición a la luz de lo que los pasajes distintos que usan esa palabra griega nos dicen del buena gana. Hermanos, buena gana es una disposición a aceptar. Vamos lentos con la definición. Es una disposición a aceptar lo que antes era inaceptable. Es una disposición a aceptar con gusto aquello que antes causaba disgusto o que sencillamente era inaceptable por una u otra razón. Entonces, es eso. Buena gana significa disposición a aceptar con gusto aquello que antes causaba disgusto o que era inaceptable por alguna u otra razón. Bien, ¿dónde vemos eso? Vamos a usar 4 ejemplos rápidos en la Escritura para mirar cómo ese es el sentido de la palabra buena gana. Vamos a ir a Marcos primero. Acompáñenme a Marcos capítulo 6. Marcos 6, 18. Vamos a mirar este pasaje. Voy a leerlo a favor de ustedes. Dice así. Porque Juan, es decir, Juan el Bautista, decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Qué estaba denunciando Juan? Adulterio. ¿A quién le gusta que le digan sus pecados? Nadie, naturalmente a nadie. Poder responder adecuadamente a eso es algo sobrenatural también. Uno sí puede responder adecuadamente, gracias. Y sinceramente uno puede decir gracias si es que no está controlado por el Espíritu Santo. Si no está controlado, entonces es una amargura. Y Herodes era impío, sume eso. Peor,
Pero miremos el verso 20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, miren esto, se quedaba perplejo. Perplejo implica que le afectaba que Juan le recordara su adulterio. Pero al final, ¿qué? Le escuchaba de buena gana. La palabra buena gana es exactamente la misma en el griego de la que usó Pablo cuando dijo ahora de buena gana. Implica que Herodes tuvo una disposición a aceptar con gusto algo que antes le causaba disgusto. Buena gana, hubo ahí una transición. O sea que esto puede ocurrir en los impíos también, por supuesto. Vamos ahí mismo en Marcos al capítulo 12. 35. Marcos 12, 35. Miremos otro uso de la palabra buena gana. Dice Marcos 12, 35 así. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de mis pies. Prosigue el Señor Jesús. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Esa es una enseñanza importante, que va en contra de lo que hasta ese momento enseñaban los escribas. Y mire cómo reaccionó la multitud. Y gran multitud del pueblo le oía ¿cómo? De buena gana. La misma palabra en el original. Implicando que esta gente que estaba escuchando a Jesús empezaron a aceptar gustosamente una enseñanza que era muy contraria a lo que antes habían escuchado de los escribas. Noten entonces cómo de buena gana siempre en los contextos implica empezar a tener una disposición de aceptar lo que antes era inaceptable. Miremos otro caso en 2 Corintios. Allí mismo en la epístola que estamos analizando, pero en el capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11, versículo 19. Este es un regaño del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Y les dice, porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Es como si Pablo le estuviera diciendo a la iglesia, ustedes siendo tan inteligentes, ¿aceptan que estos falsos maestros les hagan esto? ¿Qué les estaban haciendo? Miren el verso 20. Pues toleráis si alguno se esclaviza, si algunos devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si algunos da de bofetadas. Estos falsos apóstoles que se habían metido a la iglesia estaban acabando con estos hermanos. Y Pablo les dice, ustedes siendo tan inteligentes, ¿aceptan que les hagan todo este daño? Es decir, de buena gana empezaron a aceptar algo que antes era inaceptable. O sea que uno también de buena gana puede pecar. El de buena gana también es para aceptar algo que antes era inaceptable por ser pecaminoso, pero que de repente ya no nos parece tan pecaminoso. ¿No fue eso lo que pasó con Eva? Dice la Escritura que después de ver que el árbol era prohibido, después dice que empezó a verlo como delicioso a la vista. Útil para alcanzar sabiduría. Entonces, uno de buena gana puede aceptar las cosas como del Señor, pero también uno de buena gana puede pecar, como estos hermanos. Y vemos entonces así que la palabra de buena gana siempre significa una disposición de aceptar con gusto lo que antes era inaceptable. Volviendo al asunto de Pablo, entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir Pablo? Que su aguijón para él antes era inaceptable. Por eso le dijo al Señor que ¿qué? Que lo quitara. Porque naturalmente los sufrimientos son inaceptables. Es claro porque en Adán fuimos hechos para siempre disfrutar de comunión con el Señor. Y después del pecado ese vacío quedó. Y tendemos al bienestar. El problema es que tendemos al bienestar idolátricamente. Así que hermanos, en Pablo el aguijón era inaceptable. Pero cuando empezó a comprender más la gracia de Cristo,
entonces su visión de la vida empezó también a ampliarse y a decir, bueno, este aguijón cabe en mi vida. Así que una comprensión estrecha de la gracia permite pocas cosas, acepta pocas cosas, pero una comprensión amplia de la gracia va diciendo, Señor, esto es válido, también cabe en mi vida, gracias por esto. De una comprensión estrecha a una comprensión más amplia, se entiende mejor los tratos del Señor. Por eso es que la amargura siempre viene por malinterpretar los tratos de Dios. ¿Por qué? Porque hay una comprensión estrecha de la gracia de Dios. Tan estrecha que uno cree que la gracia de Dios sirve para ciertas cositas, pero para otras no es suficiente. Para estos dolores la gracia de Dios sí sirve, pero para estos se le escapó de las manos al Señor. No hay tal cosa, hermanos. Hay malas interpretaciones, es otra cosa. Hay una pobre comprensión de la gracia, es otra cosa. Pero el apóstol Pablo, con la respuesta del Señor Jesús, amplió su entendimiento de la gracia y dijo, aún la gracia sirve para esto, para mis aguijonazos, para mis punzones dolorosos. Y así entonces Pablo puede decir, por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades. Más bien, en vez de gloriarme en visiones y revelaciones, en donde no veo el poder de Cristo, mejor me glorío en cada hueco, en cada perforación de mi dolor, porque por ahí puedo ver el poder de Cristo brillar. Hermano, ¿en qué estás siendo perforado en este momento? ¿Y qué estás viendo a través de esos orificios de tu dolor? Si no es el poder de Cristo, estás amargado. Si no es el poder de Cristo, yo estoy amargado. Por eso, hermanos, la gracia es tan importante entenderla. El asunto es, hermanos, que es más común utilizar la palabra gracia para decir, por la gracia de Dios me gradué. Por la gracia de Dios enseñé muy bien. Por la gracia de Dios el Señor me usó en la vida de estos hermanos. Pero no es tan sencillo decir, por la gracia de Dios estoy siendo humillado. No es tan sencillo. ¿Ven? Y resulta que la gracia de Dios es la que nos da todo para que lo disfrutemos, pero también la misma gracia nos da las debilidades providenciales y la misma gracia nos da el poder para aguantarlas. Pero solo le adjudicamos gracia de Dios a aquellas cosas que nos hacen parecer fuertes. Hermanos, por la gracia de Dios tengo un mejor salario. Hermanos, por la gracia de Dios me salió tal trabajo. No está mal. Por supuesto que todo es por la gracia de Dios. Pero reconozcamos algo. No es tan fácil reconocer que la gracia de Dios también está obrando en otras cosas. No es tan fácil como saludarnos. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Hermano, pues bien, porque por la gracia de Dios el Señor está tratando mi lujuria. ¿Nos saludamos así? No, porque nos da vergüenza, no queremos parecer estúpidos, no queremos parecer débiles, no queremos parecer tontos, no queremos parecer humillados. ¿Qué tal si un día saludáramos y dijéramos, hermano, estoy bien por la gracia del Señor, aquí el Señor tratándome porque soy un mentiroso? El que escucha eso se va a su casa y va a decirle a su familia, ¿qué hermano? Mentiroso. No sabíamos eso. Y siempre le vemos hablando con tanta seguridad, pero es un mentiroso. No nos gusta presentar nuestro lado débil. Pero hermanos, reconozcamos que la gracia del Señor es lo que nos da todo, es la fuente de todo. Es la fuente de lo que tú y yo disfrutamos, pero también es la fuente de lo que tú y yo sufrimos. Y es la fuente también de lo que tú y yo tenemos para soportar esos sufrimientos. Pablo aprendió entonces, hermanos, que las debilidades revelan el poder de Cristo. Vuelvo y pregunto, hermanos, ¿dónde estamos buscando el poder de Cristo? ¿En dónde? Y eso se detecta
¿A qué o a quién estamos buscando en momentos de prueba? Allí estamos buscando el poder de Cristo. Y termina el verso 9. Me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me gusta mucho la palabra repose sobre mí, porque significa literalmente hacer una tienda sobre la cabeza. Eso es literalmente, hacer una tienda sobre la cabeza. Pablo entendió que mientras sufre, el Señor ha hecho morar su poder sobre él como una tienda sobre un viajero, sobre un peregrino. Imagínense en esto, una sabana sin donde protegerse, cayendo un torrencial aguacero, un hombre en la mitad, protegido por una carpa. ¿Hay temores? Sí. ¿Hay miedo? Sí. Pero en medio de ese torrente de aguas, ahí está ese hombre protegido. Y me gusta porque Pablo usa esa ilustración. El poder de Cristo está aquí, como una tienda sobre mi cabeza mientras paso esta agonía, mientras estoy afligido. El poder de Cristo mora sobre los sufrientes como una tienda, como una carpa. Así que el poder de Cristo resulta protector. Hermanos, esto es de mucho ánimo, porque podemos estar seguros que mientras sufrimos, hay una carpa protectora, una tienda de protección sobre nosotros, y es el poder de Cristo. Pero tenga en cuenta que esta tienda de campaña que se tiende sobre la cabeza de los sufrientes es para los sufrientes que hayan respuestas en el cielo, en el poder de Cristo. Y es para los sufrientes que llegan a entender que se pueden gozar en las debilidades. De otra manera, no hay tal carpa, no hay tal tienda sobre la cabeza. Y entonces no hay otra opción que la ¿qué? Amargura. Y entre sufrir por la amargura a sufrir debajo de la carpa del poder de Cristo, es preferible sufrir debajo de la carpa del poder de Cristo, porque allí está Cristo trabajando, alentando, limpiando las lágrimas, consolando el corazón roto. Pero la amargura es inclemente, acaba con todo a su paso, es un fuego devorador. Así que, hermanos, ¿cómo es posible entonces gloriarse en las debilidades? Todo comienza con la oración. No hay más respuesta. Todo comienza con la oración intensificada frente a los desafíos de las pruebas o debilidades providenciales. Por eso la oración es un medio de gracia, no un fin. No oramos por la oración, oramos para obtener de Dios. Por eso la oración es un medio de gracia que va en dos direcciones. Hacia arriba nos da la confianza de expresarle al Señor nuestro dolor, pero hacia abajo nos provee la gracia para soportarlo y para cumplir el propósito de perfeccionamiento que Dios tiene en su pueblo. Así que, hermanos, el camino entre la amargura y el gozo se llama oración. Oración. El camino entre la amargura y el gozo se llama oración. De tal manera que la amargura se vuelve entonces en otro indicador de falta de oración intensificada. Y así entonces, Pablo en el verso 10, con esto vamos concluyendo, puede decir lo siguiente: por lo cual, gran conclusión del apóstol, por amor a Cristo, me gozo. En el verso 8, quítalo de mí. En el verso 10, me gozo, déjalo. ¿Es natural? De ninguna manera. Es sobrenatural pasar de la amargura al gozo. Sobrenatural. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Bienvenida a las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me gozo, dijo Pablo en su conclusión. Ahora, quiero aclarar, hermanos, que el gozo
no se trata de una sonrisa hipócrita en el rostro cuando se está sufriendo. Eso no es gozo del Señor. Ese no es el gozo del que aquí Pablo nos habla tan convencido, tan persuadido. El gozo en medio de pruebas dado por el Señor es una convicción interna de confianza en el Señor. Eso es el gozo. Convicción interna de confianza en el Señor. Es por eso, hermanos, que el gozo debe ser producido por el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, déjenme decirle que el gozo se lleva bien con las lágrimas. ¿Se puede llorar gozosamente? Sí. Los que sufren lloran, pero el gozo y las lágrimas se llevan muy bien, caminan juntas. No hay problema en llorar cuando hay sufrimientos, pero el gozo está allí al lado de las lágrimas. Las dos cosas no se eliminan mutuamente, no se excluyen. Las lágrimas pueden ir con el gozo. El dolor camina muy bien con el gozo. ¿Se puede estar gozoso en el Señor mientras a uno le duelen las circunstancias? Sí. Pero nunca el gozo caminará con la amargura, hermanos. Tenga eso claro. Nunca el gozo del Espíritu Santo caminará con la amargura. Caminará con las lágrimas, caminará con el dolor, pero nunca con la amargura. Se excluyen mutuamente. O hay gozo del Espíritu o hay amargura humana, pero no pueden estar las dos juntas. Por eso la visión del verso 8 es muy diferente a la del verso 10. Quítalo de mí, déjalo. Son dos cosas diferentes. Así que, hermanos, de la amargura al gozo, el poder de Cristo logra todo. El camino entre la amargura y el gozo es la oración, y la oración va procurando el poder de Cristo. Así que, hermanos, tercer indicador, la amargura es una señal, una evidencia de que no se está viviendo en el poder de Cristo. Y ten en cuenta que la amargura como fuego devorador acaba familias, matrimonios, iglesias, ministerios. Es devorador. Cuando echa raíz y empieza a crecer, es devorador a su paso. Pero no estamos obligados a eso, hermanos. Pablo no estuvo obligado a eso. Así que cuando Pablo en el verso 10 dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué pequeña frase, ¿verdad? Cuando soy débil, soy fuerte. Qué pequeña frase en los labios del apóstol Pablo. Qué pequeña frase en los labios de la iglesia. Qué absurdo suena en la boca del impío. ¿No han escuchado a los impíos diciendo, lo que no me mata me fortalece? No cabe en ellos. Todo lo que hacen los mata. No hay tal cosa como que lo que no me mata, todo lo que hace el impío lo mata. Todo. Todas sus experiencias son mortales. Respira para muerte, come para muerte, compra para muerte. Pero en cambio ustedes y yo sí tenemos el derecho en Cristo de decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Siempre y cuando el poder de Cristo esté siendo experimentado. Si no, no. Qué pequeña frase, qué gran contenido. Quisiera para terminar leerles una paráfrasis ampliada, por supuesto, de todo lo que está incluido en esa pequeña frase. Cuando soy fuerte, soy débil. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa pequeña frase, gran contenido, es lo que quiero leerles a continuación. Y lo que quiero hacer con esto, hermanos, es suponer con mucho acierto lo que Pablo quiso decir en esa pequeña frase. ¿Qué quiso decir Pablo? Pablo quiso decir esto cuando dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Escuchamos a Pablo decir,
cuando entendí que mi doloroso aguijón está siendo usado por Cristo para explicarme cómo opera su poder en mi sufrimiento y hacerme más parecido a Él, entonces el dolor que antes era inaceptable para mí, lo acepté, dándole una gustosa bienvenida. Pues comprendí que esta debilidad providencial no es motivo de vergüenza ni amargura, sino un trato bueno del Señor, a través del cual Él está tratando mi orgullo y me hace más semejante a Él, que es humilde. Y mientras sufro esta debilidad, su poder me protege como una carpa sobre mi cabeza para resistir esa tormenta providencial, por lo cual resulto siendo fuerte en Cristo cuando experimento debilidad personal. Todo eso es lo que el apóstol quiso decir en resumen con: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y es lo que ustedes y yo podemos decir, hermanos. Pablo no era un extraterrestre, era un hombre con luchas. Por lo menos sabemos que luchaba con el orgullo. Como ustedes y yo, hermanos, podemos decir lo mismo. Conclusiones. Hermanos, somos muy animados por el Señor a pasar de la amargura al gozo con estas palabras del Señor. Así que en esa debilidad providencial que tú estás pasando o en la que yo estoy pasando, pasemos ya de la amargura, hermanos. Esa falta de habilidad mental que te ha hecho creer menos, gózate en ella, porque el Señor la está usando para perfeccionarte. Esa discapacidad física por la que siempre has creído que eres menos, gracias a Dios por creerte menos. Pero créete menos en Cristo, no en ti. Porque si te lo crees en ti, amargura vendrá. Si lo crees en Cristo, el poder de Cristo te mostrará grandes cosas que el Señor hace con esas debilidades providenciales. Esa apariencia poco atractiva, porque así te hizo el Señor. Gózate en eso, porque es lo que el Señor Jesús ha dado para perfeccionarte. No te hizo de otra manera, porque es lo que necesitabas. Así debe ser. Y no hay otra opción que termine en victoria que gozarnos en el poder de Cristo y ver todas estas debilidades providenciales con gusto, porque están siendo usadas por el Señor para su perfeccionamiento. Pero recuerden, otra opción hay: la amargura. Pero con ella te dañas y dañas a los que están alrededor tuyo, sin duda alguna. Esa persona que apareció en tu vida y que es mejor que tú en todos los sentidos y que te produce náuseas, gózate, porque es la debilidad providencial que el Señor está usando para humillarte y hacerte más parecido al humilde Cristo, para que Él brille más en tu vida. Esa persona irritante que apareció en tu vida, gózate, dale gracias al Señor, lo necesitas. No sé cuántos años, lo necesitas, porque el Señor te está perfeccionando a ti. Esa enfermedad por la cual tú 3 veces has pedido que se quite de ti y nada, gózate, porque el Señor la está usando para humillarte y perfeccionarte a ti y a mí. Esa condición desfavorable, tal vez tu posición socioeconómica no es como la que quisieras. Hay otros hermanos de la congregación, la de familiares, y te dueles por eso. Gózate en tu posición socioeconómica baja, porque es lo que el Señor está usando para humillarte y que reconozcas que todo lo encuentras en Cristo nomás. Eso que se le ha dado a todo el mundo, pero a ti no.
Eso que a todo el mundo se le abrieron las puertas y a ti se te cerraron. Gózate en esa puerta cerrada. Es lo que el Señor está usando para humillarte y perfeccionarte. Todos consiguen trabajo menos yo. Gózate. Es la debilidad providencial que te está proporcionando el Señor misericordiosamente para formarte. Todo lo encuentras en Cristo. Ese cónyuge que aún no se convierte a Cristo. Esos hijos que aún no afinan. Ese fracaso que tuviste. No te amargues. Gózate. Y verás mejor el poder de Cristo. Miren el último versículo de esta carta, por favor, conmigo. El último versículo de esta epístola dice: la gracia del Señor Jesucristo. Hermanos, Pablo al final de esta epístola deseó que la gracia del Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Mi gracia, dijo el Señor Jesús en respuesta a Pablo, mi gracia. Pablo deseó que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén, dice ahí. ¿Saben por qué, hermanos? No hay mejor deseo. De verdad, cuando uno le dice a un hermano que la gracia de Dios sea contigo, lo que le está diciendo es: hermano, no te amargues. Descubre a Cristo en su gracia que te capacita. Y es que, hermanos, Cristo es central, todo es Cristo. No hay respuestas fuera de Cristo. Para la salvación, para la santificación. Todo es Cristo. La gracia del Señor Jesucristo, lo que Pablo desea para esta iglesia. Para nosotros también. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Porque solo en su gracia se hallan respuestas eficaces a nuestras debilidades providenciales, hermanos. A nuestras pruebas. Así que gloria a Cristo. Porque como cantábamos, o como vamos a cantar más bien, ya pertenezco a Cristo, no solo por el tiempo aquí, sino por la eternidad. ¿Qué tal si fuera solo un mes? Pero no es así, hermanos. Cristo es todo para nosotros. Pero también Pablo en esta epístola dijo: examinaos si estáis en la fe. Y creo que vale la pena también decirlo en esta mañana. Una forma de examinarse si no estamos en la fe es la avaricia, la búsqueda obsesiva de poder en este mundo. El Señor enseñó en los evangelios que esta es una señal de impíos, la avaricia, la búsqueda obsesiva de poder en este mundo. No está mal procurar lo necesario y disfrutar de las añadiduras que da el Señor, pero la búsqueda obsesiva de poder en detrimento de Cristo es una señal de incredulidad. Y si eso está pasando en tu vida, si te estás dando cuenta que Cristo no es importante en tu vida, en el día del Señor, ni de lunes a sábado, no te importa la devoción familiar, no te importa Cristo en el día porque te la pasas siempre buscando y buscando más poder en este mundo, tal vez debes examinarte y concluir que no eres creyente. Y entonces debes arrepentirte de tu avaricia y creer en Cristo Jesús, en donde hay verdadero poder. No lo busques afuera, no hay tal cosa. Cuando el impío dice: lo que no me mata me fortalece, es un mentiroso, no tiene derecho a decir eso. Todo lo que hace lo mata, a ti y a mí no. Pero si tu vida va en pro de buscar obsesivamente lo que este mundo da, en detrimento de Cristo, examínate si estás en la fe. Y si no lo estás, es urgente que te arrepientas, porque solo en Cristo hay capacidad sobrenatural para salvarte. Solo en Cristo hay poder para tu vida. Oremos. Señor, damos gracias
por tu palabra y por Cristo. Gracias por este amado, precioso, hermoso Salvador que nos has provisto. Oh Señor, que tu evangelio siempre venga a nuestras mentes. En la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Tu evangelio es todo para nosotros. Consuela nuestras quebradizas vidas y consuélanos con el poder de Cristo en nuestras vidas. Te damos gracias por nuestro Señor Jesús. En su nombre. Amén. Ánimo, amada iglesia.